Buenas noches y bienvenidos a Elche Piensa. Arrancamos segunda temporada de este espacio de información y debate en el que trataremos todos aquellos temas que seguro que les interesan como ilicitanos, pero como siempre decimos, como habitantes del área funcional Elche-Alicante. Este programa llega a sus hogares a través de Teleelch, pero lo hace impulsado gracias a la plataforma Elche Piensa. Comenzamos segunda temporada, lo hacemos con ustedes y esperamos que disfruten tanto o más que nosotros. Aquí entra nuestra cabecera. Bueno, y segunda temporada que, como decía, comenzamos y, cómo no, pues tenemos que hacerlo rodeado de un elenco de invitados excepcional, como todos los invitados que han pasado por aquí, por Elche Piensa. Hoy contamos con la presencia de 3 miembros de la propia plataforma que van a ayudarnos a conocer en qué estado se encuentra la ciudad de Elche, en qué proyectos han estado trabajando para mejorarla y en qué proyectos trabajarán para conseguir que Elche sea la ciudad que merecemos. Tengo, para comenzar ya directamente presentándolos a ellos y que sepan quién me acompaña, tengo a mi izquierda a Juan Antonio Marín, presidente de la plataforma Elche Piensa. Muy buenas noches. Buenas noches. A mi derecha, justo a mi lado, tengo a Rosa Gómez, consultora en subvenciones. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y a su lado tenemos a Manuel Romero, ingeniero de caminos. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Los conocen, son caras ya conocidas que han pasado por aquí, por el programa de Elche Piensa. Como decía, son miembros de la plataforma y junto a ellos conoceremos en qué estado se encuentra nuestra ciudad. Vamos a hacer un breve resumen de qué temas hemos tratado, de qué temas trataremos y, como decía, de qué temas influyen en nuestro municipio. Aquí va. Pese a su continuo crecimiento y a las propias características autóctonas que definen a nuestro municipio como un punto de atracción para nuestros vecinos y para sus propios habitantes, Elche continúa siendo para muchos una ciudad que por motivos políticos o socioeconómicos ve limitada su capacidad de desarrollo respecto a otras zonas de la provincia e incluso del país. Por ello, con la intención de poder concienciar a la sociedad civil de la necesidad de reivindicar aquello que puede hacer de Elche la ciudad que merece ser y de poder proponer a los órganos implicados en la toma de decisiones soluciones en este sentido, nace la plataforma Elche Piensa, un grupo heterogéneo, independiente y formado por profesionales ilicitanos de toda índole, sin una afiliación política determinada, que persigue el único objetivo de detectar, analizar y estudiar qué propuestas pueden hacerse para mejorar nuestro municipio en todos los aspectos posibles. Claros ejemplos de las reivindicaciones de este grupo desde su fundación han sido las referidas al continuo desequilibrio en el reparto de la inversión pública entre las zonas norte y sur del área funcional Alicante-Elche y a las obras proyectadas y realizadas en cuanto a las infraestructuras ferroviarias y sus conexiones, al desarrollo del sector empresarial y a la revitalización de nuestro centro histórico y su comercio. Pero su trabajo no cesa, y además de estos temas son muchos los proyectos que desde la plataforma se llevan y se llevarán a cabo, motivo por el que hoy, en Elche Piensa, analizamos en qué estado está Elche respecto a sus citadas necesidades y qué nuevos proyectos pueden ayudar a impulsar la ciudad. Bueno, pues de esos nuevos proyectos y de los proyectos que, como decía, ya se están realizando desde la plataforma es de lo que vamos a hablar ahora. A mí, para comenzar por orden, como suele decirse, para comenzar como se debe, pues me gustaría preguntarle al presidente de la plataforma, como ha visto en el vídeo, hemos podido observar en qué ha trabajado la plataforma Elche Piensa, qué proyectos ha estado llevando a cabo, qué proyectos continúa llevando a cabo, pero sí que me gustaría saber, por el tema de concretar, qué estrategia sigue Elche Piensa, qué estrategia es la que vertebra todos esos proyectos, que los unifica, qué objetivo tienen. Muy bien. Pues nada, muchas gracias en primer lugar por poder expresar un poco y dar a conocer un poquito más quiénes somos y a qué aspiramos y qué pretendemos ser. Lo primero que me gustaría destacar es la importancia que tiene para nosotros conformar una plataforma social, sociocivil, y que lo que venimos a reclamar de algún modo a toda la sociedad es que lo que pretendemos es crecer, pero no crecer porque queramos ser más o mucha más gente
como socios o como participantes, sino porque creo que las demandas y las estrategias, que era un poco lo que me preguntabas, en el fondo son las estrategias que creemos y queremos para nuestra ciudad. Fundamentalmente, eso es a lo que nosotros aspiramos. ¿Cómo lo hacemos? Pues nosotros somos un grupo muy diverso, de distintos profesionales, y eso nos da un enfoque muy amplio de la propia sociedad, porque no estamos estrictamente cerrados a un grupo determinado de profesionales que darían una visión específica. Nosotros estamos, por un lado, preocupados, pero por otro lado, con muchas ganas e ilusión de presentar iniciativas y trabajos a una radiografía que hemos hecho de la ciudad. Y esa sería un poco nuestra leitmotiv. ¿Cuál es esa radiografía? Vamos a ver. Nosotros, fundamentalmente, como os decía, somos una sociedad civil, no adscrita a ningún partido político, ni ninguna ideología, totalmente libre e independiente, y lo que fundamentalmente buscamos es aglutinar a esa sociedad civil en un proyecto común de toda la propia sociedad civil, como os decía, y aglutinarla porque anda un poco dispersa. La radiografía, permíteme un segundo, la radiografía de la ciudad que nosotros vemos es que estamos fuera de la toma de decisiones de los lugares donde se toman las decisiones, que además la ciudad no recibe las inversiones que le corresponden a la categoría y a la proporcionalidad en número de habitantes e importancia que tiene, sobre todo en el desarrollo económico e industrial de la ciudad. Es decir, hace poco, lo veíamos en el debate, que entre unos grupos políticos y otros, y que deberíamos de sacar esto del debate político, por eso nace la sociedad civil, porque resulta, o el resultado es que vemos que unos grupos políticos, cuando gobierna el opuesto, es decir, voy a poner ejemplos claros que además todos conocemos por los medios de comunicación. El Partido Popular critica a la Generalitat Valenciana porque está por debajo de las inversiones que le corresponderían a la media de los habitantes de la Comunidad Valenciana. Sí, y tienen razón. Y el tripartito critica lo mismo al Estado central y también tienen razón, con lo cual llegamos a una conclusión. Si los dos tienen razón, ¿qué es lo que ocurre? Que solamente reivindicamos cuando el partido de enfrente es el opuesto al nuestro, pero no nos quejamos demasiado, por si acaso, me imagino, por si acaso, con nuestros jefes, directamente proporcionales. Es decir, nosotros lo que queremos reivindicar es una tercera vía, la tercera vía de concordia de todos los ilicitanos, que empiece a reivindicar la ciudad, que empiece a posicionarla donde le corresponde, que seamos una voz común, que busquemos entre todos los elementos y las reivindicaciones que son necesarias para la ciudad y que se empiece a tener en cuenta esta ciudad, porque no está en ninguno de los proyectos de las administraciones públicas. Y da igual el partido que nos gobierne, eso es lo que lamentamos. Y a partir de ahí, ¿qué hacemos? Ofrecemos trabajos y proyectos en función de aglutinar en esas reivindicaciones que decía la sociedad ilicitana. Bueno, además, a mí algo que me gusta mucho de la plataforma Elche Piensa es que siempre hablan precisamente de eso, de un proyecto de ciudad, un modelo de ciudad, es decir, todo se hace por algo, no es simplemente lanzar propuestas para ver qué pasa o para ver quién coge esta propuesta, quién la hace. Y también algo digno de destacar es que ustedes proponen un modelo de ciudad, pero trabajando desde lo local, eso sí, teniendo un objetivo de área funcional. Correcto. Además, esta pregunta que me encanta que la hagas, porque nosotros pedimos la visión global. O sea, un proyecto de ciudad, ¿qué es exactamente? Los objetivos claros que debería tener un equipo de gobierno para su ciudad. Pero como es supra-legislatura, y además es supralocal, porque no nos podemos... Elche no es exclusivamente el casco urbano, son las pedanías, y además vive en un entorno que es su área de influencia, llamémosle área metropolitana de Elche, y además está dentro de una provincia, es decir, tenemos influencias extralocales que además tenemos que compartir y convivir con ellas. Es decir, es fundamental que empecemos a darnos cuenta de que ese proyecto tiene que ir por encima de la legislatura. ¿Y qué nos encontramos? Nos encontramos con los populismos políticos que nos llevan al cortoplacismo. Igual es que no queda más remedio y no se dan cuenta que la gestión municipal, que dura 4 años en una legislatura, que a veces no dura ni eso, porque empiezan en junio y acaban en mayo, y con lo cual estamos hablando de 2 años y medio, no les da ni para 4 años, no les deja ver que el proyecto de ciudad debe de estar pensado para 15 o 20 años. No se puede pensar en corto para hacer cosas en largo plazo.
hay que pensar en largo para actuar en el corto plazo. Es al revés de cómo estamos actuando. Bueno, y justo hablando del modelo de ciudad, el hecho de que Elche opte a determinados títulos que hay, el hecho de que Elche pueda defender candidaturas, como es el caso de Elche Ciudad Verde Europea, pues creo que es algo importante. Sin embargo, aprovechando que tenemos aquí a una experta en subvenciones y en financiación, como es el caso de Rosa, sí que me gustaría preguntárselo directamente. ¿Consideras que es importante el optar a este tipo de candidaturas, defenderlas? ¿Cómo puede repercutir a la ciudad todo esto? Bueno, en primer lugar, lo hilaría mucho con lo que estaba comentando Juan Antonio, porque defender este tipo de candidaturas no se hace de hoy para mañana. Es verdad que Elche viene demostrando hace muchísimos años que tiene un gran potencial para empujar sus propios proyectos y llevarlos adelante. Entonces, este tipo de candidaturas lo que haría, en primer lugar, es situarnos en el mapa. Elche existe. Importante, que aún hay gente que... ¿Vale? Esto es súper importante, ¿vale? Que desde Europa se reconozca, por ejemplo, el tema de Elche Capital Verde Europea, nos pondría en el mapa. Pero Elche no tiene solo ese potencial, tiene otros muchos, pero que es necesario empujar varios años. Son un tipo de candidaturas complicadas que requieren muchísimo esfuerzo, mucha sincronización de muchos actores distintos y, por supuesto, tiene que estar capitaneada, claro, por ayuntamiento en este caso. Yo veo una dificultad, y coincido con Juan Antonio, y es que la continuidad de este tipo de iniciativas cuando hay un cambio de gobierno es complicada. Entonces, ahí viene el tema del tener un modelo de ciudad claro a lo largo de los años, que independientemente del partido que gobierne en ese caso, no se corten, que haya un proyecto conjunto para lanzar a largo plazo, que nos sitúe en el mapa y de ese, claro, indiscutiblemente lo que haría es situarnos en el mapa, y son sellos de calidad, digamos, ¿no? Exactamente. Que al final lo que hacen es traer dinero, traer proyectos, traer fondos, en este caso europeos, pero no solo eso, ¿vale? Europa es, digamos, que un escaparate, pero claro, Elche estamos viendo que no solo necesita, bueno, ojalá nos pusiéramos en el mapa europeo, ¿no? Pero al final es que no estamos ni en el mapa de la provincia, ni en el mapa autonómico, ni en el mapa estatal. Entonces, lo veo muy interesante. Bueno, además ha demostrado también que este tipo de proyectos han hecho que las ciudades que han sido catalogadas como Capital Verde Europea o Ciudad de la Cultura, pues han acabado convirtiéndose en polos de atracción para turistas, en fin, y ha acabado beneficiando a muchísimos sectores. Quería preguntarle a Manuel, al hilo justo de lo que estaba comentando Rosa, de este tipo de candidaturas, Elche Capital Verde Europea, todas las marquesinas que estamos viendo en los autobuses y todo, de Elche 2030, esto es algo que desde la propia plataforma ya se estudió, ya se propuso, es decir, ha habido un trabajo también por parte de la plataforma en esta candidatura. Sí, esto es un trabajo, un planteamiento que se elaboró en nuestra plataforma y que desarrollamos, y bueno, pues estamos contentos que haya calado en nuestros políticos, que les guste la idea y que bueno, parece ser que están trabajando en ello para conseguir este galardón para nuestra ciudad. Seguimos hablando con usted porque, aprovechando que hemos hablado de este proyecto, también a lo largo de la temporada pasada estuvimos hablando de muchos proyectos relacionados con infraestructuras. Concretamente, usted vino para contarnos todo lo relacionado con la llegada del tren de alta velocidad, los diferentes trazados que se estaban realizando, las consecuencias que podía tener el hecho de que se hiciera tal cual estaba planificado o tal cual se proponía desde la plataforma. Y al hilo de eso me gustaría, a partir de unos planos que ha traído, si nos puede contar un poquito qué va a ocurrir con el tren de alta velocidad, si realmente llega tal y como está trazado, qué propuestas hay desde la plataforma para mejorar las posibles consecuencias negativas que se deriven de que el tren llegue tal cual está pensado. Sí, pues bueno, pues empezamos con este plano. Este es un plano en el que podemos ver el trazado completo de la línea de alta velocidad desde Murcia, que se ve abajo en pequeñito, hasta Alicante, pasando por nuestra ciudad. Lo primero que destaca en el plano son esas líneas azules que se ven, esto es todo el trazado de alta velocidad, y en rojo son las líneas de la línea convencional. Si vamos desde Murcia y venimos desde Murcia, ven que solo hay líneas azules. Esto es porque la alta velocidad
entre Murcia, Beniel, Orihuela, Callosa Cox y San Isidro, todo ese tramo, lo que ha hecho es actualizar lo que existía. Ha actualizado tanto la vía, la plataforma, ha puesto ancho europeo, electrificación, como las estaciones, también las ha actualizado, las ha hecho completamente nuevas. El punto clave de este plano es San Isidro, que si se fijan, desde San Isidro hacia arriba del plano, parten como dos trazados. Uno, que es la parte moderna, que es eléctrico, ancho internacional y con doble vía, que se desvía hasta Monforte del Cid, que lo vemos arriba, y otro, que lo vemos en color rojo, que es la línea del siglo XIX, que es la que pasa por Crevillent, Elche, Torrellano y Alicante. Como decía, el punto clave es San Isidro. Esto supone, bueno, esto es el trazado que veremos cuando se inaugure el AVE, se quedará así. Esto que he estado comentando del punto clave de San Isidro, sí, supondrá que en San Isidro los pasajeros tengan que hacer un transbordo. Es decir, los que vengan de Murcia y quieran llegar a Elche tendrán que bajar de ese tren y coger otro que les traerá a Elche, o si nosotros queremos desplazarnos a Murcia, pues lo mismo, en San Isidro tendremos que hacer un transbordo. Vamos a ver ahora un zoom en nuestra zona para que veamos aquí un par de detalles. En principio, vemos situado justo donde está la estación de Elche Alta Velocidad, Elche AV, que lo vemos en el trazado azul. Por otro lado, también vemos esas líneas azules, son las de líneas de alta velocidad y son las que se corresponden con el corredor mediterráneo. Con lo cual, todo el trazado en negro, que es el viejo, el convencional, está fuera del corredor mediterráneo. Ahí tenemos a Elche, a la ciudad de Elche, tenemos Elche Parque Empresarial, tenemos IFA, tenemos el aeropuerto, fuera del corredor mediterráneo. Bueno, y más allá también de lo que luego imagino que nos contarás en cuanto a los problemas de hacer estos transbordos, de frecuencia, de que pasen los trenes y tal, también podemos observar lo lejos que al final se ha quedado la estación. Claro, porque realmente ya solo a vista de mapa se ve que está mucho más cerca de Crevillente que del propio Elche. Claro, eso es lo que iba a comentar, que la estación está en medio del campo, está a 8 kilómetros de la ciudad y está casi en el linde del terreno municipal de Crevillente. Un poquito a la izquierda de la imagen que ven en sus pantallas aparece ya Crevillente, con lo cual está ya casi en terreno, casi, de Crevillente. Por terminar con este plano, me gustaría comentarles que la Unión Europea obliga a que en el año 2030 el 25% de las mercancías vayan por ferrocarril eléctrico. Tenemos un magnífico parque empresarial que, como están viendo en el plano, está alejado del corredor mediterráneo y no sabemos qué va a pasar con esas empresas. Cuando tengan que forzosamente mover parte de su mercancía por ferrocarril, pues quizás se van a deslocalizar, se van a mover, se van a ir a otros sitios donde sí que tengan acceso directo al corredor mediterráneo. Por último, me gustaría comentar en la siguiente imagen cuál es nuestra propuesta. Nuestra propuesta, básicamente, lo que estamos pidiendo es que se ejecuten los proyectos constructivos que el Ministerio contrató y elaboró en el año 2007. Con unas cuantas mejoras, pero básicamente son recuperar esos proyectos de 2007 que están guardados en un cajón. Que son conectar la nueva estación de Elche Alta Velocidad con las cercanías, de manera que en esa estación tengamos servicios de alta velocidad, larga distancia, media distancia, cercanías. Tener una parada de pasajeros y mercancías en Elche Parque Empresarial, en IFA y el aeropuerto. Preservar una zona para una zona de actividades logísticas dentro de dicha red, en la zona cercanía de Bacarot. Tener un nuevo acceso ferroviario a la ciudad de Alicante para liberar su fachada litoral, que tenemos cerca del mar. Y además conectarla con la línea de alta velocidad y con la línea que nos lleva a la Encina, la vieja que va a la Encina. También en la estación de Alicante Término, que los pasajeros tengan acceso directo al tram. Y, por supuesto, mejorar la infraestructura en su conjunto, es decir, electrificación, doble vía, ancho europeo, quitar todos los pasos a nivel, no solamente el de Torrellano, como se ha estado contando, sino todos los que hay en el trazado, y prolongar los dos extremos del túnel. Y, por último, pues, modernizar el material rodante. Lo que nosotros estamos pretendiendo, lo que pretendemos, es que tengamos cercanías que cada 20-30 minutos esté circulando un tren. Y para eso también necesitamos mejorar los trenes que circulan por esta infraestructura. Sí, porque además ha sido una reivindicación continua de todos los pasajeros con los que hemos hablado. Ahora diré por qué digo lo de pasajeros con los que hemos hablado, porque vamos a ver un vídeo que seguramente ilustre esto que ahora mismo les estoy explicando, y casi todos reivindicaban el hecho del mal estado de la propia infraestructura actual y de los trenes. Yo creo que todos los que estamos aquí hemos subido y hemos visto en qué estado están. Pero aún así, yo no sé, tanto Juan Antonio como Rosa,
¿Creen ustedes que la gente, que los ciudadanos, que los ilicitanos son conscientes de las consecuencias negativas que puede llegar a haber si al final el trazado que se mantiene es el que nos ha dicho Manuel que iba a ocurrir? Yo creo que no, que no somos conscientes en general, ¿vale?, de lo que va a ocurrir, y lo que va a ocurrir es que con la bajada de viajeros al final nos van a quitar de cercanías, que es lo que Manuel siempre pronostica, y con toda la razón al final. Bueno, ya lo están avisando incluso de comisiones obreras de Murcia. Entonces nos quitarán de cercanías y entonces nos echaremos las manos a la cabeza porque tenemos una estación a 8 kilómetros sin conectar. Sí. Entonces es que... Yo no sé si... Yo creo que no, evidentemente. Yo coincido con todos de que creo que no hay una concienciación. Tendríamos que determinar el por qué no hay una concienciación en la sociedad ilicitana de un problema de primer orden. Yo considero no solamente el ferrocarril, el AVE, cercanías, sino las infraestructuras en general, ¿no? Que el parque empresarial se esté demandando todavía la conexión con la A7, o que la carretera de Santa Pola históricamente veamos año tras año y verano tras verano las colas que se montan, hablando de la que hemos hablado. Es que creo que los actores principales que deberían de estar demandando, como ocurre en Murcia, pongo el ejemplo de Murcia, porque sí, que además estamos hoy viendo en estos días... O sea, no solamente los partidos políticos han tomado la iniciativa, han tomado ellos la bandera de reivindicación, sino los sindicatos y las asociaciones y colectivos. Y aquí parece que no va con nosotros, que no nos preocupamos, y yo creo que nos estamos jugando el futuro, y esto es muy importante. El futuro, para los que tenemos hijos, el futuro es muy importante, y no solamente tenemos que pensar en lo que va a ocurrir hoy. Lo decía Manuel y en su intervención, yo creo que es muy preocupante que nos quedemos fuera del corredor mediterráneo, y estamos en este momento fuera del corredor mediterráneo, que además de mercancías y de pasajeros, que el AVE no está en Elche, digan lo que digan, está a 8 kilómetros, y tal como está la situación, hoy tendremos que coger el coche para desplazarnos e ir allí, o irnos a Alicante, y un sinfín de etcéteras. Y yo me llama la atención que hayan pocos colectivos que estén tomando una iniciativa, o nos echaremos luego las manos a la cabeza, como ha ocurrido cuando nos hemos dado cuenta dónde va a ir a parar la estación del AVE. Y digo, ¡ay, nos han cerrado las estaciones de ferrocarril! ¿Cómo es posible? Y ahora volveremos a tener el coche. Y yo creo que hay una contradicción en la defensa de Elche Capital Verde Europea con la no defensa de infraestructuras. ¿Qué vamos a hacer luego cuando ocurra esto? ¿Cogeremos el coche? Eso es una gran contradicción. Bueno, pues esta ha sido la opinión de nuestros invitados, pero Elche Piensa además salió a la calle para medir la opinión de los ciudadanos, y respecto a este tema de infraestructuras y concretamente de la llegada del tren de alta velocidad, esto fue lo que nos dijeron. Bienvenidos a Crevillent, Elche y Alicante, 3 ciudades separadas por tan solo 30 kilómetros y con un área de influencia de más de 1 millón de habitantes. 3 ciudades que, pese a su potencial, siguen esperando el tren. Alicante ciudad ya tiene AVE, pero está desconectado de esas dotaciones tan importantes. Cuando el AVE llegue a Murcia, Crevillente y Elche tendrán su conexión aquí, en esta estación que se auguraba como el gran nodo de transporte ferroviario del sur de la provincia. Pero debido a los recortes la han convertido en poco más que un apeadero. Inconvenientes que, más allá de la incomodidad de los desplazamientos, pueden tener consecuencias irreparables. ¿Sabían ustedes que, entre otras cosas, la línea de cercanías Alicante-Elche-Crevillente podría desaparecer al no tener continuidad hacia Murcia? Elche Piensa sale a la calle para ver qué opinan nuestros ciudadanos sobre estas y otras cuestiones relacionadas con el asunto, porque Elche Piensa quiere conexión. Yo creo que pilla un poquito lejos de la ciudad, sobre todo, a lo mejor para los jóvenes no, pero para la gente mayor que coge trenes lo veo un poco complicado. La verdad que está un poco fuera de donde tiene que estar, o sea, tendría que estar más accesible a todas las zonas de Elche. Está muy lejana del centro. Antes nos tocaba irnos a Alicante, coger coche, taxi, y ahora estamos, la verdad, en la misma situación. No hemos mejorado nada.
me parece una tontería, porque conforme está, me parece de que las personas nos adaptamos. Una injusticia. Fatal, porque claro, cercanías se supone que tiene que conectar con los trenes de alta velocidad y es lo que te acerca y te lleva al destino ya más lejos. Sin embargo, estamos igual. Si cercanías no llega hasta allí, otra vez coche, autobús, taxi, con las mismas. Un poco viejos sí que son, bastante. No soy usuaria habitual, pero vamos, de vez en cuando, pues si tengo que ir a Alicante, pues eso sí que lo he cogido, pero me parecen bastante viejos. No hay un control en los trenes, muchas veces las máquinas están estropeadas. ¿Verdad? Están viejos, se podrían arreglar porque es un tren que se coge muchísimo y han de tener mejoras. Creo que debería de subir la frecuencia porque no puedes estar perdiendo 1 hora de tu vida todos los días. Una vez que coges el coche, a veces te vas a Alicante directamente para coger el tren. Me tendría que ir a Alicante. Si no queda más remedio, tendría que ir a Alicante. Si no tuviese más remedio, claro, si no lo cogería aquí es que estaría más cerca. Me iría a la de Alicante. Yo seguiría yendo a Alicante, más facilidad, más horarios y creo que es más accesible. Es demasiada diferencia entre una y otra. Quiero conexión. Quiero conexión. Quiero conexión. Quiero conexión. Quiero conexión. Quiero conexión. Bueno, pues en efecto, nuestros invitados estaban en lo cierto. Mucha gente todavía no es consciente de todas las consecuencias negativas que podemos sufrir, no sé si a corto, pero a medio plazo seguro. Aprovechando este tema, a mí sí que me gustaría comentar, tanto con el presidente de la plataforma como con los 2 miembros que han venido hoy, porque aquí, mientras ustedes estaban viendo el vídeo, nosotros comentábamos, es posible que sea que no hay información, es posible que la información que hay no llega a los ciudadanos, pero desde Elche Piensa sí que se hizo un evento precisamente para esto. Sí. Para informar y para contar qué está pasando, bueno, qué puede pasar realmente. Correcto. Una de las iniciativas, de los trabajos, de los proyectos que nosotros hacemos y divulgamos es este, ¿no? Nosotros fundamentalmente el análisis que hace, ¿no?, de este y de otros temas que hace la plataforma Elche Piensa es no solamente quejarnos, vemos una evidencia, vemos un problema y no nos quejamos ahí, ¿no? Una típica asociación de que se reúnen unos cuantos y empezamos a decir, ay, fíjate lo que nos pasa, y empezamos a llorar y todos nos ponemos ahí trágicos. No. Nosotros vemos observamos una realidad, la analizamos, planteamos proyectos, propuestas, y esta fue una. Incluso involucramos a un medio de comunicación, hicimos un debate creo que muy amplio, llamamos a los partidos políticos, la conciencia social la iniciamos, pero claro, ¿qué ocurre? Por eso decía yo lo de crecer al principio, porque resulta que nos damos cuenta de que esa falta de reivindicación en esto y en otros campos hacen que nos tengamos que movilizar mucho y no somos tan grandes como para poder hacerlo. Es verdad que la sociedad civil está en sus primeros pasos y nosotros también somos muy jóvenes relativamente y eso impide que todavía pues llevamos un recorrido que nos permita tener una consolidación importante. Pero llegaremos. Por eso es importante que la gente empiece a tomar conciencia de que hay una sociedad civil que por encima de todas las ideas que cada uno respetablemente pueda tener está la ciudadanía, está la ciudad, está el territorio, es mucho más importante que todo lo demás. Y en eso es lo que nos hemos metido estos años y en eso estamos enfrascados y además con todo el cariño del mundo, ¿no? Bueno, que no es poco, porque el trabajo, yo siempre que vienen lo digo, que es impresionante el trabajo que se está haciendo y el trabajo que queda por hacer, que como decía, repito, no es poco. Porque además de hablar de infraestructuras a nivel del tema ferroviario, a nivel de la llegada del tren, desde la plataforma también se estudia otro tipo de conexiones. Sí, claro, nosotros a nivel de infraestructuras analizamos todas las infraestructuras que tenemos en nuestro territorio y tenemos varias propuestas y seguimos demandando que el parque empresarial tenga un acceso directo a la A70, nos falta esa conexión, la duplicación de la Nacional 338, el acceso al aeropuerto, ha salido recientemente, este verano salió el contrato para hacer la obra, que bueno, está un poco en el aire porque depende de los presupuestos generales del Estado y está muy debilitado en el tiempo.
Y nosotros ya hicimos un estudio en profundidad de ese contrato, de esa obra que se proponía del Ministerio, y echamos en falta varias carencias que ya pusimos en los medios. También la duplicación de la carretera que nos une con Santa Pola. Fue también otro tema en el que se pronunciaron, sí. Que además salió en prensa, es decir... Claro. Ahí nos sorprende cómo en prensa sale, e incluso desde el gobierno local, sale que han conseguido que se haga otro tramito más en la carretera Santa Pola, y curiosamente, si miras el mapa, lo que se ha hecho es el tramo que le falta al término municipal de Santa Pola, desde la rotonda de la vereda de Les Cendres hasta la primera rotonda que ya tiene el acceso a Santa Pola. Eso es término municipal de Santa Pola, y parece que desde aquí nos ponemos la medalla. En Elche, pues en nuestro término, todavía no se actúa. Terminar nuestra circunvalación, la EL20, hay que terminarla, hay que cerrar esa circunvalación. Y por último, estamos ya trabajando en hacer un análisis profundo, detallado, con rigor, un poco como nos caracteriza, respecto al tram. ¿Por qué no Elche puede tener un tram? No un tram pensado como solo dentro del núcleo de la ciudad, sino un tram que nos conecte con la Vega Baja, con las pedanías, con poblaciones próximas como Santa Pola, Crevillente, Aspe, Novelda. Eso es importante también para nuestra ciudad. Fíjense un poco en que se ha convertido Alicante ciudad con su tram, que ya la une hasta con el norte de la provincia, con Denia, la va a unir, y como Alicante ciudad se ha convertido en ese nodo del tram, y Elche debería duplicar ese ejemplo que tiene Alicante para ser el nodo de la Vega Baja. Y nos podemos encontrar con la sorpresa, al hilo del Cercanías, que se cierre el Cercanías, podríamos llegar a ese extremo. Curiosamente, que la ciudad que tendría un servicio público de ferroviario de proximidad sería la ciudad de Alicante, con su tram. Es curioso. Los demás nos quedaríamos sin ese servicio público. Y hace poco salía aquí en esta casa, había un debate en el que participaste, creo, con políticos, ¿no?, diciendo que bueno, pues no tocaba el tema del tram. Yo creo que al revés, hay que sacarlo del debate público, que la gente sepa que estamos demandándolo y que las inversiones, las reivindicaciones, mejor dicho, hay que decirlas todas. No podemos solamente... Porque si no, es que como parece que estamos pidiendo, somos unos pobrecitos pedigüeños que vamos a la capital, tocamos la puerta y oiga, por favor, déjenos el ferrocarril. No, mire, esto es mucho más serio. Y esto es una de las causas que nosotros estamos siempre constantemente reivindicando, ¿no? Y es que nos damos cuenta de que desde el gobierno central pues se discrimina a las periferias, lo hemos visto en la infrafinanciación de la Comunidad Valenciana, pero lo mismo exactamente pasa con las propias periferias, que las capitales discriminan a sus otras periferias. ¿Y qué nos ocurre a nosotros? Que tenemos esa sensación de que como no somos capital, pues como que todavía estamos más discriminados y que tenemos que pedir, por favor, oiga, déjenos algo. No, oiga, vamos a ver, en las mismas condiciones, porque además es constitucional, tienen que venir las inversiones proporcionalmente al número de habitantes. Es decir, que a nosotros no es que estemos pidiendo nada, es que por el número de habitantes, por la capacidad industrial y comercial que tiene esta ciudad y este territorio, que no es solamente Elche, es algo más amplio, se merecen un trato que es hasta ahora discriminatorio, voy a dejarlo ahí, discriminatorio como mínimo. No, y además en muchas ocasiones ha sido así como se ha calificado desde la plataforma, un trato discriminatorio respecto a otras ciudades. Yo no sé si Rosa, como experta en subvenciones, está de acuerdo en esto. Sí, ¿Se puede calificar tal cual de discriminación? Sí, claro, totalmente discriminatorio. Además es lo que decía Juan Antonio, a razón de cuántos habitantes tiene Elche, cuánto aporta económicamente, tejido industrial, no se entiende que hayan ciertas cosas que no lleguen a la ciudad, y parece que nunca llegan, y es lo que dices, siempre estamos como pidiendo, por favor. Bueno, es que en Elche ya tiene unas características en el tejido industrial, en cuanto a número de habitantes, que ya sería para hablar de ciertas cosas, además ya por derecho, como decía, porque somos muchos habitantes ya demandando. ¿Creen ustedes que a lo mejor esto puede deberse a la poca representación ilicitana que hay en los órganos encargados de según qué toma de decisiones? Porque es un argumento que a veces sí que hemos manejado. Por supuesto. Este tema siempre sale en los debates. Siempre salen los debates. No sé si siguen pensando lo mismo, si han cambiado de idea, pero yo creo que sigue siendo consecuencia. Se debe a eso, y se debe también a
visión cortoplacista que comentábamos antes. No tenemos un proyecto de ciudad, no tenemos un proyecto a 15, 20 años, no tenemos representantes donde hay que tenerlos y claro, estas son las consecuencias. Ya, pero no es justo, siempre hablamos también de lo que no es justo, pero no es justo, porque en realidad hay muchas decisiones estratégicas que deberían de tomarse con datos objetivos sobre la mesa. Si de verdad se hicieran así, la película se vería de otra forma. Sí, eso es lo que ustedes han reivindicado siempre, que se sigan a lo mejor criterios que lleguen a evaluar precisamente eso. De número de lo que hace falta. habitantes, y aparte hay luego normativa europea, como la del tema de la conexión con el aeropuerto, que aeropuertos con X número de pasajeros anual debería de estar conectado, además no lo decimos nosotros, lo dice Europa, ¿no? Debería estar conectada con ferrocarril, debería... Entonces son cosas que es que no se entienden. Es que el crecimiento de las ciudades no exclusivamente depende del número de inversiones que lleguen por el orden de habitantes, no exclusivamente de eso. O sea, hay por el número de habitantes, o sea, las inversiones públicas que van directamente proporcionadas al número de habitantes, pero también las que no van, ¿no? Las que dependen de una acción política. Es decir, yo pongo la EUIPO o la pongo en Casa del Mediterráneo o invierto en la Volvo por una decisión exclusivamente política. Nadie dice que tiene que ser en Alicante. Podría estar en Elche, como podría estar en Orihuela o como podría estar en Alcoy. Lo que pasa es que hay alguna forma de entender o de malentender o de malinterpretar el tema de la financiación, que cuando, como decía antes, que cuando llega a la comunidad autónoma, hablamos parece que de la ciudad de Valencia, y solamente quedarse un paseíto por la ciudad para ver dónde están esas inversiones, y cuando pasa algo parecido en la provincia de Alicante, pues hablamos de la ciudad. Y la ciudad, la provincia es algo más que la ciudad, creo yo, ¿no? Sí, pero al final sí. Entonces, lo que nosotros estamos reivindicando, con esto termino, es no solamente que haya ese tipo de inversiones, porque ese tipo de inversiones de por sí atrae otro tipo de inversiones. Lo estamos viendo con el tema de Cataluña. O sea, han venido inversiones por otras situaciones, ¿no? Políticas también, pero estamos viendo que las inversiones públicas atraen a las privadas. Y con lo cual estamos generando más recursos, mayor beneficio, estamos invirtiendo en la ciudad y eso hace que haya más empleo, más posibilidades y más crecimiento y más desarrollo en la propia ciudad. Claro, mi razonamiento al final es, si lo que por justicia o lo que legalmente nos toca tampoco nos llega, entiendo yo que tampoco te va a llegar una inversión regalo. Si ni siquiera lo que por habitantes o por tema de industria o por otros temas sería justo, claro, aspirar ya a otro tipo de inversiones, vamos, sería ideal, pero lo veo casi utópico, ¿no? Bueno, realmente, como dices, yo creo que sería casi utópico, porque si lo que corresponde, por así decirlo, no llega, pues pedir algo más. Los sectores que aquí se comentó durante la temporada pasada que eran los más discriminados en Elche respecto a otras ciudades, recuerdo que fueron sanidad, fue también, tengo por aquí... Justicia. ¿Cuáles más fueron? Industria, y precisamente en industria, sector industrial, sector empresarial, tuvimos la suerte de poder entrevistar a Raquel Rosique en una de las tertulias que realizó la plataforma hace poco, y al preguntarle sobre el estado del parque industrial, sobre las condiciones en las que estaban las empresas, esto fue lo que nos dijo. A ver, a día de hoy no hay una conexión directa con el parque, con lo cual en ese sentido no lo notaríamos tanto, pero sí que es cierto que la conexión de toda la gente que pueda venir de Murcia a trabajar aquella zona y luego pues las posibles consecuencias que pueda también tener con el transporte de mercancías es importante, ya no solo por el parque, sino pues porque está IFA justo al lado, porque está el aeropuerto, porque estamos en una zona donde se congrega muchísimos servicios y muchísima gente, y yo creo que sería una pena para la ciudad y para el entorno perder esas infraestructuras, y no solo perderlas, sino también el estado actual a día de hoy no da pie a que puedan crecer, con lo cual hay que reestructurarlo para sacarle el mayor partido posible.
Bueno, y es que este vídeo sirve para resumir perfectamente las consecuencias negativas que puede tener tanto el hecho de perder según qué infraestructuras como el hecho de no recibir según qué inversiones para poder mejorar dichas infraestructuras. Al fin y al cabo, una cosa es consecuencia de la otra, pero a partir de estas palabras de Raquel Rosique, a mí sí que me gustaría saber su opinión respecto a... ¿Creen que puede producirse una huida, si no masiva, si un poco generalizada, de empresas de nuestro parque empresarial? Si esto sigue así, si al final nos quedamos aislados. A ver, a mí me gustaría recordar, esto no lo digo yo, lo dicen estudios, que hay muchos estudios, ¿por qué en los años 60-70 Elche tuvo el boom en el sector industrial? ¿Por qué tuvo ese boom? Y no lo tuvo Alcoy, no lo tuvo Elda. ¿Por qué pasó en Elche? Pues en Elche pasó principalmente, entre otras cuestiones, porque teníamos buenas infraestructuras de aquella época. Sí. El aeropuerto se acaba de inaugurar, el ferrocarril pasaba por aquí, teníamos buenas carreteras, teníamos buenas infraestructuras. Si a futuro la Unión Europea, como comentaba antes, en el año 2030 va a exigir el 25% de transporte por mercancías por ferrocarril y nuestras empresas no tienen ese acceso al corredor mediterráneo, digo yo que se tendrán que mover porque van a estar obligados a ello. Y lo mismo pasa con la conexión con la A70 o con la duplicación de la carretera que da acceso al aeropuerto. Te cuento lo mismo. Si no tenemos buenas infraestructuras, las empresas se van a mover donde tengan buenas infraestructuras. Y lo mismo con la movilidad. Yo entiendo la movilidad a futuro como movilidad sostenible. No podemos pretender Elche Capital Verde Europea si no tenemos unos medios de transporte público sostenibles. Poco me sirve a mí que mejoremos la línea de autobuses si no actuamos en líneas de ferrocarril eléctrico, que todos sabemos que es más sostenible. Y ahí entra de lleno, como comentábamos antes, el tram. O sea, las infraestructuras, ya no solamente a las empresas, sino también a los ciudadanos, son importantes. ¿De acuerdo? ¿Están todos de acuerdo? Nos hemos quedado pensando, pero yo creo que sí, que evidentemente las infraestructuras juegan un papel muy, pero que muy importante, y Elche Piensa nunca se ha cansado de defenderlas. Imaginemos qué puede ocurrir en una ciudad, hagamos un poco la abstracción futurista, si queréis, de que podría ocurrir con una ciudad que no esté conectada. La gente no querría venir aquí, pasaría el efecto inverso de lo que ha dicho Manuel. Exactamente. La gente no vendría aquí, las empresas no vendrían aquí, se instalarían en otra ciudad, lógicamente en Alicante, como mucho irían al parque empresarial porque hemos sacado todo de la ciudad y lo hemos llevado a un lugar que tenemos mucho éxito, pero hemos despoblado la ciudad de los recursos que antes sí tenía y de esa fuerza y esa potencialidad que ha perdido y ahora la tiene el Torreano, y bueno, en todo caso nos conectará muy bien con Alicante. Y eso es lo que ocurrirá, porque todo va a terminar en Alicante. Alicante será el término, con lo cual iremos allí y va a ocurrir lo que yo creo que a la mayoría de personas no les gustaba, y a lo mejor me vais a decir que soy un poco tremendista o catastrofista, pero es verdad, yo veo venir que dentro, y nos queda poco, que nos acabaremos convirtiendo en una ciudad dormitorio de Alicante. La gente vendrá aquí porque sea más económico, porque Alicante pues tendrá más recursos, ya se está viendo un poquito, ya se está despuntando esa posibilidad, y si no hacemos algo, pues esto en las futuras generaciones nos lo echarán en cara, creo yo. Bueno, nos pueden decir que últimamente en la prensa ha salido noticias que van a venir nuevas empresas a Elche Parque Empresarial. Sí. Vale. Es verdad que están viniendo nuevas empresas, es verdad también pero en parque empresarial. Sí, es verdad que otras están yendo. Recientemente también se han ido otras. Sí. Pero como estamos diciendo todo el rato, necesitamos un proyecto de ciudad, ciudad a largo plazo. Claro. Y esto que estamos comentando de infraestructuras es la deficiencia que podemos tener a largo plazo para que esas empresas que tenemos ahora se vayan y que otras que podrían venir no vengan. Sí, pero en la ciudad, en lo que es el casco, también tenemos comercio, y el sector de servicios es muy importante, genera muchísimo empleo. Hay mucha gente que nos estará escuchando que vive de eso, y es necesario que actuemos en la misma medida que en el parque empresarial, porque parece que todo ahora va a ir allí, y nos estamos olvidando de que aquí en la ciudad hay gente que tiene negocios, tiene su puesto de trabajo, vive y compra, y le gustaría disfrutar y pasear en las mejores condiciones. Invertir en arte y invertir en cultura para mí es fundamental, aunque me imagino que luego iremos hablando de más cosas. De hecho, este es otro de los temas que ustedes han reivindicado a lo largo de la temporada pasada y que siguen reivindicando, y es el estado del centro histórico de nuestra ciudad y de su comercio. Yo espero que esto no sea
un inicio de este proceso al que estaban aludiendo ustedes, de que Elche se va a quedar en ciudad dormitorio. Espero que esto no sea el inicio, pero sí que es verdad que por los propios comerciantes hemos sabido que la situación no es la que era. Es decir, sí que ha habido un descenso en cuanto a ventas, hemos visto todos locales cerrados, y la plataforma Elche Piensa incluso llegó a elaborar un plan de 20 propuestas para revitalizar el centro, para reactivar el comercio, y creo que también hicieron una presentación para que toda la ciudadanía, incluyendo comerciantes, partidos políticos, es decir, todo el mundo, conociera en qué se estaba trabajando en este sentido. Evidentemente, lo que nosotros hemos hecho, yo lo decía al principio, ¿no? Es una radiografía de la situación, una fotografía en un momento dado que nos pudiera asomar un poco esta situación, y nosotros nos hemos hecho esa pregunta: ¿qué podemos hacer? Y a partir de esa pregunta, como somos personas inquietas, que nos gusta estar, como os decía al principio, planteando, no solamente analizando la prospección de lo que estamos viendo, sino analizando esa prospección y presentando proyectos e iniciativas, decidimos que, porque además fue una demanda que nos habían solicitado los propios comerciantes, que debíamos de hacer algo a partir del centro, que luego continuará y tendrá su continuidad en los barrios, en las pedanías y en el entorno, porque también hemos un primer proyecto que anterior a este fue el área funcional, que ahora brevemente os contaré. Pero el proyecto del centro eran 20 propuestas muy concretas que, si se llevaran a cabo a la práctica, al corto, al medio y a largo plazo, se podrían poner y ejecutar a partir de ella, nos reactivarían o podrían ayudar a reactivar y a poner en valor mucho más de lo que ya está al propio centro. El centro de las ciudades, no podemos olvidar que es el corazón. Normalmente cuando vamos a una ciudad, cuando alguien visita una ciudad, lo primero que visita o quiere visitar es su centro. Es el centro histórico, es donde normalmente se desarrollan actividades que a todos como turistas nos gusta atraer o acceder. Sí, pero esto evidentemente nosotros hablábamos de dos proyectos. Sí. Uno, que lo hemos tocado suficientemente, que es el de las infraestructuras, y un segundo, que es el que nos vamos, que también me has hecho la pregunta, o vamos por ahí, que es el del trabajo de diversificación económica. Es decir, buscar un proyecto de marca ciudad que desarrolle un turismo cultural, básicamente. Exacto. Porque ese turismo cultural, si apostamos por él, lo hemos hecho también, una de las propuestas era la subsede del Museo Arqueológico Nacional en Elche, con la Dama de Elche en nuestra ciudad. Es una demanda, era Elche Capital Verde Europea, era que algunas administraciones estuvieran en la ciudad, era una rehabilitación del río Vinalopó de forma integral y no parcial como se está haciendo ahora, y un largo etcétera de un proyecto de ciudad. Pero invertir en cultura, en arte, es invertir en la ciudad y en sus ciudadanos. Y eso es fundamental. Si desarrollamos todo un proyecto, y yo creo que podría ser, por ejemplo, la Dama de Elche, que siendo una subsede, y el yacimiento de Museo de la Alcudia, como un proyecto conjunto, eso sería nuestro Guggenheim. Y nuestro Guggenheim nos catapultaría hacia un lugar que seguramente nos llevaría de nuevo a que Elche esté en las posiciones que debía de estar y que está perdiendo en este momento. Sí, yo únicamente quería puntualizar eso, que ustedes se centraron en lo que es el casco histórico, pero siempre pues eso, con un punto de vista global, es decir, fue un punto de partida para luego llegar a lo que es también la dinamización del resto de barrios de la ciudad, tal y como mostraron en el evento. Un evento que, bueno, sirvió, yo creo, que para que todos fuéramos un poco más conscientes de qué ocurría, pero previamente a su celebración volvimos a salir a la calle para ver si realmente los ilicitanos e ilicitanas eran conscientes de este descenso de actividad en el centro, de este cierre de comercios, en fin, para ver qué pensaban. Aquí va el vídeo.
décadas y décadas avalan la actividad comercial de nuestra ciudad. Años de historia se respiran en cada rincón de nuestro centro. Sin embargo, actualmente son muchos los comercios que han cerrado sus puertas ante el descenso de las ventas, así como también muchos han sido los vecinos de la ciudad y de las localidades cercanas que han dejado de hacer de las céntricas calles de Elche su zona de paseo y disfrute. ¿A qué puede deberse este cambio? ¿Se trata de una recesión en toda regla o simplemente estamos viviendo un proceso de transformación hacia un nuevo modelo? ¿Qué iniciativas podrían llevarse a cabo para solucionar la situación? ¿De qué manera puede volver nuestro centro histórico a ser el que era? Desde Elche Piensa, 20 son las propuestas que hemos hecho para revitalizar nuestro centro histórico. ¿Qué piensan ustedes? Una vez más, Elche Piensa sale a la calle. Pues sí, antes había más vida que ahora, sobre todo cuando yo era joven. Ahora la veo un poco sí, decaída, sí. Sí, bastante. Antes sí que había más comercios. Solo hay que darse una vuelta y ver la cantidad de locales cerrados. Nos vemos ya obligados en la actualidad a comprar en los centros comerciales porque hay más diversidad de oferta y más tiendas que aquí en el centro. Pues si siguen cerrando tendremos que ir a los centros comerciales. Me quedaré en casa y compraré por Amazon. Nos tocará ir al centro comercial, que no es lo mismo, o irnos a otras ciudades. Si pudiera, Alicante. Mi pareja es de Murcia, entonces ahí la verdad que si comparamos Murcia, que también es más grande que Elche, pues sí que tenemos más tiendas, por ejemplo. Más cultura de horas teatrales que no fueran muy caras, de bares en los que se puedan ir a ver, a escuchar poesía, a ver a gente cantar, cantautores, etc. A lo mejor más comercio, de lo demás creo que sí que hay. Más comercio, más terrazas, más bares, más calles peatonales a ciertas horas, no a todas, más oferta cultural para todos los gustos, no solo para unas minorías, y sobre todo que vaya coordinado todo en horarios como en otros países. Si hubiera más trabajo, más alegría. Habiendo más trabajo, hay alegría. Si no hay trabajo, pues... Si la gente pusiera de su parte, supongo que habría más cultura, digo yo. Ofertando más locales por aquí por el centro para que se puedan abrir. Sobre todo, mira, lo de cortar las calles me parece súper bien, porque estás como más tranquilo y disfrutas más de la ciudad sin tener que estar pendiente de los coches. Yo creo que lo mejor es que se copie a otros sitios donde se han reconvertido zonas de mercados antiguos en propuestas modernas. Lo que no podemos es pensar en los modelos de hace 50 años para el año 2017. Doncs salvem el centre històric. 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 Bueno, pues hemos visto más cultura, más comercio, más trabajo, más vida en la calle. Esto es un poco lo que pedían los ilicitanos, las propuestas que hacían para revitalizar el centro histórico y sobre todo para reactivar el comercio. Desde Elche Piensa fueron otras 20 propuestas las que se hicieron, también relacionadas con estos ámbitos, como nos explicaba antes Juan Antonio, pero al hilo de este último sector que hemos tratado, como es el caso del sector comercial, sí que me gustaría saber, como conclusión, a partir de todo el trabajo que se ha realizado, de todo el trabajo que se realiza y de todo el trabajo que se realizará desde Elche Piensa, ¿cómo creen que se pueden mejorar los diferentes sectores que hemos tratado de una manera muy breve, porque tampoco tenemos más tiempo, hoy aquí? Bueno, es difícil, ¿eh? Sé que es una pregunta amplia, pero... Yo creo que lo que tenemos que trasladar es un mensaje positivo a los que nos están viendo. De ilusión, positivo y de ilusión. Hemos hecho un diagnóstico en muchos campos, hemos abarcado muchas cosas, un diagnóstico, tenemos proyectos, sabemos que tenemos que seguir trabajando y quizás van a surgir más proyectos y animamos a los que nos están viendo que nos den ideas para trabajar en más proyectos y en más cosas. Y bueno, pues eso, ilusión y trabajar por el futuro de la ciudad que merece la pena, yo creo que merece la pena. Sin duda. ¿Rosa? Bueno, yo creo que me sumo a lo que ha dicho Manuel.
y es que hace falta ilusión, mensaje positivo y muchas veces tirar de las ideas de otra gente, ¿vale? Somos una plataforma abierta en la que entendemos que cualquier ciudadano puede venir, proponer y bueno, eso es muy interesante. Juan Antonio. Pues yo creo que coincido con Manuel en que hay que lanzar un mensaje positivo, porque evidentemente si algo caracteriza a nuestra gente es que tiene muchas ganas de hacer y muchas iniciativas, que además tenemos ideas, tenemos proyectos, tenemos ilusión, que es muy importante, tenemos un proyecto de ciudad con ideas muy claras para que podrían beneficiar. Estas son algunas, estamos trabajando en otras que yo creo que con el tiempo la gente lo podrá valorar. El día 12 de diciembre haremos otra presentación en la Fundación CAM, vamos a hablar de Smart Cities, etcétera, etcétera. Yo creo que hay que poner a Elche sobre todo en el mapa de las inversiones, lo decía antes. Y me gustaría concluir con una frase, y es, a mí siempre me ha gustado mucho esa frase que decía que un optimista ve siempre un proyecto frente a un pesimista que siempre ve una excusa. Nosotros vemos proyectos porque somos optimistas y aún a pesar de que el análisis no nos gusta, no nos quejamos, como decíamos al principio, y vamos a trabajar porque Elche es la ciudad que más nos gusta, en que más queremos y seguramente queremos hacerla, como todos, más grande y mejor. Bueno, pues yo retomo las palabras de Juan Antonio, pero al mismo tiempo también me sumo a lo que ha dicho Manuel y Rosa, porque como bien han dicho, si tienen cualquier propuesta, si quieren ayudarnos en cualquiera de los proyectos que estamos desarrollando, si quieren conocer cuáles van a ser esos proyectos que se van a desarrollar a partir de ahora o en los que ya estamos trabajando, solo tienen que escribirnos, que meterse en nuestra página web y ver toda la información, que buscarnos en nuestras redes sociales y unirse a la plataforma Elche Piensa. Nosotros pretendemos que este espacio sea un espacio abierto, así que estaremos encantados de verdad de prestarles toda la atención que merecen y sobre todo de seguir trabajando por y para ustedes y, cómo no, por y para nuestra ciudad. Les recordamos que pueden escribirnos, como decía, al correo que es info@plataformaelchepiensa.es. Pueden ver también toda la información en esa web, en plataformaelchepiensa.es, y pueden buscarnos también en nuestro Facebook. Nosotros, como decía, seguimos trabajando por y para ustedes. Despido ya a los invitados. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta noche. Mucho ánimo para seguir trabajando en todas estas iniciativas que estéis llevando a cabo. Sobre todo, mucho ánimo para seguir influyendo, tal y como lo estáis haciendo, en estos colectivos en los que hay que influir y que son los que al fin y al cabo toman las decisiones, pero también en la sociedad civil de nuestra ciudad. A ustedes, lo dicho, sean felices, pasen un buen mes y nosotros dentro de 30 días nos volvemos a ver aquí en Elche Piensa. Muchas gracias y buenas noches.